Todo comenzó hace un tiempo, cuando mi familia y yo compramos una casa antigua. Mientras la recorríamos, mi hija escogió la que sería su nueva recámara. En ella había una pequeña muñeca de trapo tirada en la esquina, llena de polvo y cubierta por telarañas. Me dispuse a arreglarla. Quedó preciosa con su pequeño vestido, su cabello rojo y sus ojos negros. A mí me encantó, por lo que decidí obsequiársela. Días después, mi princesa ya no era la misma. Se comportaba distinta. No nos hablaba, odiaba sus juguetes, le arrancaba sus cabezas y brazos. La única que dejó intacta fue la muñeca pelirroja. Una mañana, mientras estaba en la escuela, entré a su cuarto a limpiar, y allí estaba aquella muñeca en su cama. Sus ojos me miraban fijamente, pero ¿en qué rayos pensaba? Era solo una muñeca. No podía observarme, ¿verdad? Me acerqué para ver si necesitaba algún lavado. Entonces noté algo extraño. Su cabello había crecido. Me asusté y la aventé al piso. Llamé a mi esposo, que también coincidió conmigo. Ambos sabíamos que era algo imposible. Algo andaba mal con esa muñeca. Así que la tiramos a la basura. Al llegar, mi hija preguntó por ella. Nosotros simplemente la ignoramos. Lógicamente, empezó a hacer berrinche, pero lo pasamos por alto. Supimos que era normal después de perder a su juguete favorito. Pasaron los meses y la situación con mi hija no mejoró. Dejó de hablar, de comer, lloraba toda la noche. Pataleaba, susurraba en la madrugada como si hablara con alguien. Se negaba a ir a clases. Intentamos de todo para controlarla. Hablamos con ella, le dimos más juguetes, incluso una muñeca exactamente igual a la anterior, pero nada funcionó. La llevamos a un psiquiatra y nos dijo que nuestra pequeña había entrado en psicosis y estaba en riesgo de desarrollar esquizofrenia. Ante la desesperante situación, la ingresamos a un hospital psiquiátrico. Horas después de dejarla, llegamos a casa. Me sentía mal. Todo aquello por una muñeca. Al entrar en la sala, esa maldita muñeca estaba ahí, en el sofá, mirándonos con odio, como si hubiera vivido en esa casa por siempre, como si nunca lo hubiéramos tirado y estuviera enojada por llevarnos a su amiga, nuestra niña. Mi esposo tomó la muñeca y la arrojó con desprecio a la chimenea. La contemplamos hasta que desapareció por completo. Me sentí aliviada y asustada a la vez. ¿Cómo llegó al sofá? El teléfono sonó interrumpiendo mi pensamiento. Era del hospital. Un terrible accidente había ocurrido. Un incendio que acabó con todo. Nadie sobrevivió. Estaba destrozada, al punto de colgar para ir directo hacia allá, cuando el oficial de policía dijo: Señora, lo único rescatable es una muñeca que encontramos en los escombros. Estaba en el cuarto donde tenían a su hija. Es una pelirroja de ojos negros. No sé si la quieran conservar. Hola, familia TDT. ¿Les ha tocado escuchar de objetos que te protegen de cosas malas? Les contaré una anécdota que nos ocurrió a mi ex esposa y a mí. Cuando estaba casado, mi ex tenía una muñeca de porcelana, la cual por algún motivo a mí me causaba bastante miedo. Cuando falleció mi abuela materna, nosotros nos mudamos a vivir a su departamento en lo que arreglaban los papeles. Cabe señalar que ella era devota de la Santa Muerte, y nosotros siempre fuimos respetuosos de la gente que tiene esas creencias. Cuando acomodamos el lugar, mi ex se empeñó en poner la muñeca cerca de la entrada principal, viendo hacia nuestra recámara. Siempre tuve la sensación de que esa muñeca se movía, y bueno, pues obviamente me ganaba las risas de quien se lo platicaba. Yo siempre he sido alguien que le teme mucho a la oscuridad. Nunca he tenido un porqué muy claro, pero desde que recuerdo siempre fue así. Cuando estuvimos viviendo ahí, nos enteramos de que ese edificio de los 6 que conformaban el conjunto siempre tenía las mejores historias de terror que contar.
Y digo las mejores, porque para nosotros, por lo menos una, no fue lo más placentera. Pero bueno, esas se las contaré después. En una ocasión, después de estar platicando con sus padres que fueron de visita, optamos por hacer la prueba de que se movía. Y para nuestra sorpresa, así fue. En la noche cambiamos la muñeca de posición viendo hacia otro lado, y a la mañana siguiente, en verdad, sin mentirles, la muñeca de nueva cuenta estaba viendo hacia nuestra recámara. Obviamente para mí no fue nada agradable. Y por mi trabajo yo despertaba muy temprano. Y no era nada placentero tener que salir de la recámara y saber que algo o alguien me veía en la oscuridad. Después de eso y después de varios días pude convencerme de guardar la muñeca. Ella nunca se burló de mi miedo hacia esa muñeca, así que accedió. Pero creo que tardé más en guardarla que en lo que la volvimos a sacar. Esa misma noche, mientras veíamos una película en la recámara, escuchamos un ruido en la cocina. Solo nos vimos y no le dimos mucha importancia. Pasaron algunos minutos y pudimos escuchar claramente cómo, muy levemente, arrastraban la silla del comedor, como si alguien se estuviera sentando. En ese momento me paré a ver qué pasaba, y como en todas las experiencias de ese tipo, no vi nada. Regresé a la recámara, y mirándonos, solo sacamos una de esas risitas nerviosas. Pero antes de que me pudiera acostar de nuevo, pudimos escuchar cómo alguien se sentaba en la sala. El departamento era pequeño, y la sala quedaba exactamente fuera de la recámara. Así que por conjetura natural, eso que estaba afuera se acercaba hacia nosotros. Lo único que me dijo ella fue que cerrara la puerta. Fueron 2 días que tuvimos que vivir con esas cosas moviéndose, voces en la otra recámara, el estéreo prendiéndose en la madrugada, vasos que caían, luces encendiéndose y pasos fuera de la habitación. Yo mismo opté por decirle que sacáramos la muñeca. Entendí el por qué me decía ella que sentía que la muñeca la cuidaba. A mí me siguió causando un terror enorme esa cosa, pero aprendí a vivir con ella. No sé ustedes, pero hoy aprendí que sí existen algunas cosas que te protegen de algo que no puedes ver. Espero les haya gustado mi anécdota. No creía mucho en lo paranormal hasta que me tocó vivir esa experiencia. Saludos a todos, familia, y gracias por leerme. Hace unos años, aproximadamente en el año 2012, tuve la desdicha de ver los sucesos que llevaron a la tragedia a una familia. La familia de una novia, y para ser más corta, la historia comenzó así. Era un día como cualquier otro en la vida de mi suegra, mujer madura y por demás bella. A sus 45 años desempeñaba el oficio de tendera. No solía practicar deportes, solo se ejercitaba haciendo caminatas. Y su lugar preferido era el Cerro del Fortín, en la ciudad de Oaxaca. Solía acudir en compañía de sus hijos más pequeños. Ellos eran 2, Yendi y Alberto. Una tarde mientras caminaba por aquel lugar, se percató de un bulto tirado en el camino. Para su sorpresa, al acercarse vio que era una muñeca. Estaba sucia, llena de tierra, con un vestido azul con blanco bastante bello, lo que le llamó la atención y le hizo recordar los viejos tiempos de niña. Sin pensarlo, solo la levantó y se la llevó consigo. Entusiasmada le gritó a sus 2 hijos que había una muñeca en el camino, y que como ellos 2 que iban pasos más adelante que ella no la pudieron ver, sin dudarlo decidió llevarla a su casa. Al llegar a su domicilio puso la muñeca en una mesita de centro, bastante contenta por su hallazgo. Mas no se percató sino horas después que en la casa se percibía un olor como nauseabundo, como a muerto. Fue la hija quien se percató de dónde provenía el olor pútrido. «Venía de la muñeca», exclamó Yendi. Le decía que la muñeca olía feo y que al observar más a fondo de esta,
pude ver con aberración que salían gusanos por los ojos de la muñeca. En verdad, daba la sensación de que se movía sola. Y el olor era más y más penetrante. Jenny le gritó a su mamá que la muñeca estaba llena de gusanos y que se movía, que apestaba. Mi suegra, sin pensarlo, la tomó de las manos y la arrojó al patio. Decidió prenderle fuego. Mientras veía retorcerse a los gusanos, el olor se volvió rancio. Al momento en que se consumía la muñeca, mi suegra sintió escalofríos, náuseas, mareo, no pudiendo evitar vomitar por el nauseabundo olor a quemado. Tomó los restos con una pala y los colocó en una bolsa de basura, arrimándola en su jardín, para días después echarla en el camión de la basura. Días después me contó lo que sucedió. A mí me sorprendió, y lo único que le pude decir fue que nunca la debió de haber tocado con sus manos. Es bien conocido que con las muñecas hacen brujería, y bueno, en el término de los siguientes meses, mi suegra se fracturó la tibia y el peroné al caerse simplemente en un agujero pequeño. Al realizarse estudios, las placas de los rayos X, densitometría ósea, le dieron la noticia de que sus huesos se habían hecho polvo. No había manera de operarla, pero su condición empeoró. El vómito y las náuseas no habían cesado. Y al acudir nuevamente al médico, le hicieron más estudios y salió positivo para cáncer. Esto la desvaneció por completo, y para acabar, tenía metástasis en todos sus órganos y huesos. La desahuciaron, y en los meses siguientes falleció. Fui testigo mudo de lo que aconteció, mas nada pude hacer. Lo único que queda es este relato y el consejo que les doy. Si alguna vez ves una muñeca tirada, por favor no la levantes. Podría sucederte lo mismo. Créditos para la señora Marta Pérez Juárez. Que descanse en paz. Muy buenas noches a todos, familia TDT. Hace tiempo quería compartirles una de mis tantas experiencias. Perdón por la hora, pero me acaba de suceder algo que me hizo recordar el comienzo de todo. Bueno, a ver, comenzaré por el principio. Fue alrededor de hace como 20 años. Tengo 26 en este momento. No sé si se acuerdan los de mi generación, por el año de 1999. Se pusieron de moda unas muñecas de trapo aquí en Jalisco. Eran unas muñecas pelirrojas, blancas con pecas y tenían un overol. Bueno, a lo que voy. Una de esas muñecas se la regalaron a mi hermana por Navidad. Ella es mayor. Bueno, también en ese tiempo más o menos estuvieron mucho de moda los tazos de Pokémon. Y yo, como cualquier niño de esa edad, o sea, 6 años, jugaba mucho con mis amigos a voltear los tazos. Ya saben, el juego típico. Bueno, mi hermana, la dueña de la muñeca mencionada, también los coleccionaba y los guardaba dentro del overol de su muñeca. Antes de eso, hablaré de la distribución de cómo estaba mi casa donde anteriormente vivía. Era una casa que hoy se podría decir que es vieja, ya que yo crecí ahí y ya tiene sus años. Pero bueno, en ese tiempo yo dormía con mi hermana, repito, la dueña de la muñeca. Estábamos ahí, en el último cuarto. Dormía en la parte de abajo de una litera, y mi otra hermana, la mayor de los 3, dormía en la parte de arriba. Este es un dato importante, recuérdenlo. Bueno, cuando yo iba a buscar los tazos en el overol de la muñeca, veía cómo cambiaba su expresión de estar sonriendo a un gesto disgustado. Yo obviamente salía corriendo, pero eso solo fue el inicio de todo. Yo le comentaba a mis papás y a mis hermanas de lo que veía en la muñeca, pero solo decían que era mi imaginación. Y bueno, así pasó el tiempo. Después de una posada en el trabajo de mi papá, le regalaron una vajilla. Nunca la destaparon. Es más, sobre esa caja sentaron a la muñeca, a la misma vez que hicieron una ventana en ese último cuarto que daba al pasillo donde vivía mi abuelo. Que descanse en paz. A ver,
Ah, claro, en esa ventana nunca se pusieron vidrios. Solo teníamos un plástico que cubría todo el marco de la ventana y caía al suelo justo atrás donde estaba la muñeca sentada en la caja de la vajilla. Bueno, como decía, primero fue ver cambiar los gestos de la muñeca cuando me acercaba a ella. Después era ver cómo cambiaban las posiciones en sus manos. Una vez que estaba jugando un videojuego, vi cómo me desconectó la consola, y ese hecho lo vieron varios amigos de mi niñez. De hecho, uno al ver eso no pudo hablar más o menos durante un mes. Solo decía muñeca, sí o no. Era todo lo que podía pronunciar. Pero todo lo hacía sentada arriba de la caja. Sinceramente, yo ya no quería dormir en ese cuarto aunque durmiera con mi hermana mayor. Fue tanto que empecé a dormir en el cuarto de mis papás en un sillón. A ver, no sé cómo explicarlo. La muñeca me comenzó a buscar en mi casa. Varias veces veía cómo se asomaba del marco de la puerta y sonreía. Lógico, nunca me creían, hasta que empezaron a subir de nivel las manifestaciones y llegó al nivel de arrojarnos cosas a mí y a mis hermanas. De hecho, recuerdo muy bien que se escondía atrás de un refrigerador viejo que no usábamos. En verdad, lo curioso era de que yo veía claramente a la muñeca cuando se movía y cómo se mantenía de pie. Mis hermanas solo veían la sombra de una silueta de una niña. Y bueno, recuerdan que les había dicho que en el último cuarto donde estaba la muñeca, estaba una ventana que daba al pasillo de mi abuelo. Bueno, en ese entonces mi abuelo ya no podía caminar muy bien, por una lesión que tuvo años antes en su cadera. Solo nos gritaba por la ventana para que le hiciéramos mandados a la tienda de abarrotes, tortillería, en fin. Me empezaron a querer un poco más mis hermanas cuando mi abuelo las regañó al decirles que no me estuvieran sacando por la ventana en las noches. Decía que él veía desde la ventana de su cuarto cómo salía alguien pequeño de la ventana y se volvía a meter. Cabe aclarar que la muñeca mencionada estaba más o menos en mi tamaño. Entonces comenzaron ellas a decirle a mis papás sobre lo que estaba pasando, pero ellos incrédulos aún decían que era nuestra imaginación. Bueno, como les dije, yo ya no dormía en la litera con mi hermana, por no estar cerca con la muñeca. Qué bueno, que ya para ese tiempo nunca amanecía sentada sobre la caja. Ya amanecía tirada abajo de la litera de mis hermanas o a medio cuarto. Era una sensación terrible porque sentía que se me quería acercar, ya que en esos momentos que estaba solo escuchaba los pasos de los zapatitos de plástico que tenía la muñeca. Y al gritarle a alguien solo escuchaba cómo caía el bulto. Mi padre siempre ha sido alguien bastante duro, por lo general no le teme a nada. Él era bastante incrédulo con ese tema. Decía que eso de la muñeca eran alucinaciones, o el duende de los ancianos de los dulces, que por cierto, después le compartiré esa historia también. Como les había dicho anteriormente, mis hermanas nunca vieron a la muñeca moverse, solo veían una silueta, hasta que un día todos me creyeron. Fue alrededor de 3 días que no solo durante la noche, sino a cualquier hora del día se comenzaba a escuchar levemente la risita de una niña y que también decía mi nombre al mismo tiempo. No sé cómo decirlo. Total que mi mamá me tuvo que llevar con mi abuela, la mamá de ella, a estar un tiempo ahí, ya que a 2 casas de donde yo vivía, vive aún una señora que se dice que todavía hace trabajos de brujería blanca. Y bueno, esa señora le dijo que me llevara de esa casa mínimo 3 días, para poder empezar a hacer algo ahí. Y el resto es algo que me contaron mis hermanas. Dicen que la voz de esa niña ya eran más recurrentes, más fuertes. Durante el día y la noche movían mis juguetes y se escuchaba como si jugaran tazos. Cabe mencionar que al segundo de los trabajos que estaban haciendo en mi casa, la señora les dijo que si podían llevar la muñeca a casa de ella. Y al ir por ella mi papá y mi hermana grande, la vieron parada enfrente de una tele que tenían en ese cuarto, cambiándole los canales. Fue tanta la sorpresa que cuenta mi hermana y mi papá que se quedaron en shock. No pudieron hacer ningún movimiento de su cuerpo. Mi madre fue quien los encontró en ese estado,
y solo pudo decirle a la señora que algo había pasado. Ella llegó, tomó la muñeca y se la llevó a su casa. Después de que mi papá reaccionó a eso, él fue a la casa de la señora para preguntarle qué es lo que había sido eso, a lo que ella respondió que un ser muy malo se había metido en la muñeca, que un familiar de él lo había mandado para hacernos daño. Ella dijo que era un guardián, pero malo, pero que ella exactamente quería que pasara eso, para poder sacarlo de la muñeca y regresarlo donde pertenecía. Para eso necesitaba que yo estuviera ahí para cuando ella destruyera esa muñeca. Ahí fue cuando fueron por mí. A lo que entendí, necesitaban que yo estuviera ahí, porque yo era quien había creado un nexo con dicha muñeca, que por eso es que me perseguía a mí, y el por qué yo era el único que podía ver los cambios de expresiones en su cara. Bueno, recuerdo que ella comenzó a hacer unos rezos en un idioma que la verdad desconozco, y puso unos líquidos dentro de un tambo de lámina. Ahí metió también a la muñeca con una venda en los ojos para que ya no me siguiera jamás. Total, prendió todo lo que había dentro del tambo. En verdad, se escuchaba como si golpearan por dentro. Al mismo tiempo se comenzó a escuchar el llanto de una niña, pero era un llanto muy triste, que jamás en la vida he vuelto a escuchar. La señora nos dijo en ese momento que no sintiéramos tristeza de ese llanto, que solo quería engañarnos, que si sentíamos lástima no se iría. Ahí fue cuando todo terminó. Toda la familia resultó muy afectada. Fuimos muchos a terapia. Mi hermana la grande, la que vio la muñeca cambiando los canales de la tele, duró alrededor de 3 meses sin poder decir una sola palabra. Después las cosas se volvieron un poco más normales, y digo un poco, porque a partir de ese momento las manifestaciones eran muy consecutivas, tanto que llegamos al punto de acostumbrarnos a vivir con ellas. Esta historia te la mandé en 2 partes. La primera parte te la puse ayer en la madrugada, porque tengo unos vecinos nuevos, ya que ahora vivo en una nueva casa. Dichos vecinos llegaron ayer por la tarde. Es una pareja con 2 hijos, pero al ir a saludarlos para socializar, noté que su hija pequeña llevaba abrazada una muñeca exactamente igual a la que me traumó de por vida. En verdad, tengo pavor a las muñecas. Al verla me puse pálido que hasta el nuevo vecino lo notó. Me preguntó si pasaba algo. Lógico, le dije que no, me regresé a mi casa. Mi patio está a un lado de la de ellos, y desde la ventana de la parte de arriba vi a la muñeca tirada en su patio de ellos. Empecé a decirme a mí mismo que obviamente era otra muñeca. En la noche fue el vecino a mi casa a decirme que saldría con su familia por una emergencia. Me dijo que llegaría a su hermano y que si le podía dar las llaves a él. Solo le dije que sí, pero su hermano nunca llegó. Y ya en la madrugada empecé a escuchar que me estaban tocando la ventana de la planta alta, como si le aventaran piedritas. Entonces me asomé, y bueno, supongo que ustedes ya lo imaginarán. Solo estaba la muñeca de la niña tirada en su patio. Fue entonces cuando les comencé a escribir este relato. Gracias por leerme.